Hoy es miércoles 12 de marzo de 2025. Qué placer enorme saludarle. Gracias por continuar con nuestra programación. Nos sentimos muy, pero muy halagados saber que usted siempre está pendiente de nuestra transmisión desde muy tempranas horas de la mañana. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Hoy vamos a continuar haciendo lectura de todos los procedimientos que se han generado y que ha generado y despertado sin duda alguna inquietudes importantes en el quehacer jurídico, lo que es la destitución del alcalde de San Salvador Este, José Chicas, y sobre todo también el debido proceso establecido de acuerdo a las normas que establece el Código Municipal. Hay muchos aspectos que no solo rodean esa parte, pero también la connotación política que esto tiene. Estos y otros elementos en esta primera parte, le invito a usted a que nos acompañe. El repentino cierre y reapertura del Hospital Veterinario Chivo Pets y del Instituto de Bienestar Animal han generado un fuerte debate sobre la gestión de las instituciones encargadas de la protección animal en el país. La decisión inicial del presidente Nayib Bukele de clausurar estas entidades se dio tras denuncia de maltrato animal en el refugio municipal de Ilopango. Sin embargo, la presión en redes sociales obligó a una reconsideración de la medida, lo que derivó en la reapertura de Chivo Pets y el anuncio de un aumento en su presupuesto. Mientras tanto, la situación económica sigue siendo motivo de preocupación. El cierre de varios establecimientos en centros comerciales ha evidenciado las dificultades que enfrentan los empresarios, especialmente en un contexto de altos costos operativos y cambios en el consumo de la población. Ante este panorama, el gobierno ha sostenido reuniones con representantes del sector privado en Casa Presidencial, con el objetivo de incentivar la inversión y fortalecer el crecimiento económico. Otro tema clave es la reforma de pensiones, que continúa generando incertidumbre entre los trabajadores. A pesar de los cambios anunciados en 2022, el Fondo Monetario Internacional advirtió que a partir del 2027, los ingresos y los remanentes capitalizados de la cuenta de garantía solidaria no serán suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Esto reaviva las preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema y el control estatal de los fondos. Pero para un análisis profundo de estos y otros temas, no se pierda hasta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Gracias a Jonathan por poner en perspectiva precisamente temáticas que esta mañana vamos a llevar a cabo. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta oportunidad al abogado de la República, Salvador Meléndez, que nos acompaña acá en el estudio. Gracias por acompañarnos, licenciado. Muchas gracias, Neto. Muchas gracias a los amigos que nos siguen. Solo quería hacer una pequeña acotación. Sí. Tantos colegas como amigos me han manifestado el tema de hurto de identidad, apoderamiento de identidad y la suplantación de identidad en tema de redes sociales. Incluso yo alguna vez sufrí este problema. Entonces yo los invito de forma enfática a poder denunciar ante las instituciones pertinentes. ¿Y cuál es la institución pertinente que investiga el delito? La Fiscalía General de la República. Le han suplantado Ya alguna vez pasó en temas de redes, ¿no? Sí. Y la gente dice, bueno, voy a denunciar en mi red social, pero no basta eso. Hay que ir a la Fiscalía General de la República y denunciar correctamente esta situación. Porque hay que dejar un precedente. Sí, es una práctica que sin duda alguna hoy en día, a raíz de toda la modalidad y sobre todo el grado de asistencia que uno le da importancia a las redes sociales, también en el manejo comunicacional se presta para poder ser sustituido y cualquiera poder hablar en nombre de uno. Así es. Así es que qué bueno que haya hecho esa acotación y qué lamentable para quienes a lo mejor sufren esta situación. Pero bueno, parte del tema que tenemos esta mañana y le agradecemos muchísimo su presencia es para que nos ayude también a seguir encontrándole aristas y sobre todo también respuesta a todo este proceso o al debido proceso que se llevó a cabo en el caso muy en particular de la destitución del alcalde de San Salvador Este, el señor José Chicas, y que ha despertado no solo inquietudes dentro del campo jurídico, sino también en la misma connotación política que esto tiene. Excelente tema. La verdad que en los últimos días hemos tenido en la palestra pública a nivel político y un tanto jurídico, creo que menos jurídico que político, y en virtud de que, bueno, un poco, digamos, el conocimiento que tengo en derecho administrativo, quisiera compartir esa visión jurídica, técnica, y obviamente un enfoque también político, ¿verdad? Pero en el tema jurídico hay una destitución. Entonces el Código Municipal
establece las causales de destitución de un cargo de un alcalde o de cualquier miembro del Consejo Municipal. En ese sentido, tenemos el artículo 26, 27 y 28 que nos regulan este asunto. Este procedimiento. Exacto. El procedimiento, irónicamente, lo remite... Hablamos del el código municipal, ¿verdad? Entonces, el artículo 131 del Código Municipal es clave, porque ese es el procedimiento al que remiten esos artículos. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer como ente municipal para destituir a una persona? Y ahí está arreglado el procedimiento. Ahora, yo no he escuchado a nadie, bueno, quizás alguien lo ha dicho, pero no lo he visto, en el que hable de la Ley de Procedimientos Administrativos. La Ley de Procedimientos Administrativos en El Salvador aplica todo el ordenamiento administrativo nacional. O sea, permea todas las instituciones en el país. Y en los casos excepcionales que no se aplica toda, por ejemplo, en la Ley de Compras Públicas, en el caso de la Ley de Compras Públicas, sí se aplican los principios rectores. Y en los principios rectores, obviamente, tenemos unos que son claves. Por ejemplo, el principio de legalidad. Ya lo ha dicho nuestro amigo Julio Valdivieso en innumerables ocasiones. ¿Qué implica la legalidad? El artículo 86, inciso final de la Constitución, habla de que todo funcionario solo puede hacer lo que la ley expresamente le determina. O sea que el funcionario no puede inventar, no puede crear derecho, solo tiene que aplicar la norma establecida legalmente. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasa con este alcalde? Bueno, él, a raíz de toda una problemática que se hizo viral, ha sido destituido. La pregunta que nos debemos hacer es si ha sido destituido legalmente o no. Esa es la clave. Si se ha seguido el procedimiento legalmente establecido al efecto. Reitero. Ahora, este es un procedimiento sancionador. Para destituir a una persona tenemos que aplicar un procedimiento sancionador. Y la LPA, la Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 139 nos dice o nos regula algunos principios básicos, que yo sé que el gremio jurídico los entiende, pero por lo menos voy a mencionar algunos. El de reserva de ley. Dice, la potestad sancionadora de la administración se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley y siguiendo el procedimiento previsto para su ejercicio. Es decir, lo vamos a destituir al alcalde, pero con un procedimiento legalmente previsto. Y en el caso del Código Municipal habla del artículo 131. Obviamente el procedimiento sancionador de la LPA ofrece más garantías, que debería aplicarse también. Luego el principio de tipicidad. Solo podrán sancionarse las infracciones e imponerse las sanciones previstas como tales en la ley de manera clara, precisa e inequívoca. ¿Ese es el que establece? El principio de tipicidad de la LPA. Es decir, la ley de procedimientos administrativos, que se aplica al caso concreto, porque la ley de procedimientos administrativos se aplica a todos los procedimientos administrativos del país. ¿Verdad? Pero yo no había escuchado, bueno, por lo menos no lo he visto, ¿verdad?, hablar de estas disposiciones. Dice, las normas que establezcan infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. O sea, no se puede buscar la analogía. ¿Se parece a? No, tiene que estar previsto claramente en la norma. Luego, tenemos otros principios como el de presunción de inocencia. No se considerará que existe responsabilidad administrativa de cualquier funcionario público mientras no se establezca conforme a la ley, para lo cual se requiere prueba de la acción u omisión que se atribuye al presunto infractor. Y todas estas piezas o digamos, estas figuras que podrían crear todo ese andamiaje de análisis concluyente que llevó, ¿no fueron tomadas en cuenta o sí a medias o interpretadas de otra forma? Vaya, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Sí, Fijémonos bien. En lo personal, hablar de un expediente administrativo que no conozco personalmente es complicado. Es difícil, por no decir imposible. Me refiero a lo que ha pasado en los medios. Yo he escuchado expresiones en el mismo canal de personas que son parte del Consejo Municipal de San Salvador Este. San Salvador Este, sí, que Soyapango. Exacto. Ilopango, San Martín. Tonacatepec. Y Tonacatepec. 4, sí. 4. Ahora es distrito de Ilopango. Distrito del resto. Entonces, la pregunta aquí que cabe hacerse es, si analizamos ese expediente administrativo, esto para las personas que nos dedicamos al área del derecho administrativo es bien elemental, se revisa y
pudiéramos llegar a concluir si se hizo conforme a la ley o no. Ahora, decir, en mi caso personal, que se hizo no conforme a la ley, no sé. Esa es una cuestión importante, porque no lo he visto el expediente. Sería irresponsable de mi parte dar una opinión tajante. ¿Por qué? Ha sido bien hermético, le Exacto, y a eso cuento, voy. por el hecho de que incluso los mismos, digamos, concejales que no representan al partido oficial, se han quejado de no ser partícipe de informaciones directamente de las que llevó al proceso de destitución y elección del nuevo alcalde. Solo para acotar ese punto. Ok, Perdón. sí, es cierto. Es decir, ha habido mucho hermetismo en el caso. Yo siempre digo, bueno, si al final hay una decisión política o jurídica, puede haber los elementos. Y esta fue una decisión más política que jurídica, así corriendo un poco en el tiempo. Perdón, volviendo a reiterar lo que dije. O sea, es un poco cacofónico, pero bueno. No he visto en lo personal el expediente administrativo, entonces es especular. Pero estos concejales han manifestado de que no han tenido acceso a toda la información. Eso es bien importante. Ahora, alguien por ahí dijo, bueno, el objetivo se cumplió, dijo. O sea, ya no está el alcalde. Pero en derecho no se trata si el objetivo se cumplió, sino si se cumplió bien, si el procedimiento se hizo correctamente. Porque más allá de que se ha mencionado que este alcalde o exalcalde ha tenido otros señalamientos, la cuestión es si ha tenido otros señalamientos, pueden ser penales o administrativos. Bueno, no sabemos si se ha hecho algo o no al respecto. Entonces, eso es importante. Y quiero terminar con dos cositas más. Por favor, amigos y Neto, el principio de responsabilidad del artículo 139 de la LPA número 5 dice: solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción las personas naturales o jurídicas que resulten responsables a título de dolo, culpa o por cualquier otro que determine la ley. Es decir, estos principios rectores que acabo de mencionar del derecho administrativo tuvieron que ser aplicados al procedimiento. Eso no lo sé. Algún día puede ser que se vaya a consideración de los tribunales contenciosos administrativos el caso. Y ahí se podrá analizar si se cumplió o no. Ahora, se oyen diferentes tipos de voces con este tema de bueno, incluso ahora el Chivo Pets, el tema de que se ordenó un cierre, luego una reapertura, que duró horas. Pero esta es consecuencia de una reacción que tiene que ver esa connotación política y jurídica, como lo hemos estado viendo. Exacto, es decir, el caso ha dado lugar para múltiples interpretaciones y la parte política es clave. La población sí se manifestó de forma viral, unos atacando el Chivo Pets, otros defendiendo el Chivo Pets, y el presidente tuvo una opinión. De hecho, realmente fue una sugerencia que dijo del tema del alcalde. Se fue muy cuidadoso de poder sentar posturas radicales, ¿no? Claro, porque el presidente dice recomiendo, ¿no? Recomiendo, sugiero, y no era ordénase, porque no lo puede hacer desde el punto de vista de la competencia administrativa. Punto elemental en todo esto para reconocer de que la situación sí merecía atención, pero siempre cuidar un poco digamos, ese andamiaje de el tema de la legalidad, de institucionalidad y legalidad que exacto. Solo quiero terminar con esto. A ver, por irme a la pausa, sí. Bueno, no sé si lo dejamos pendiente. Lo dejo la pausa, le doy la palabra cuando regresemos para digamos, cortarnos en la idea y poder seguir ampliando otros elementos que están ahí bajo esa misma, digamos, aura, que es el tema que estamos abordando hoy en día. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos.
Y es buena hora para recomendarle a usted degustar una buena taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico. El café perfecto, disfrútelo porque rico ahora es calidad. Vamos a continuar nuestra conversación con el abogado Salvador Meléndez, con quien estamos haciendo una lectura sobre el efecto per se que rodea la destitución y el nombramiento de un nuevo alcalde para San Salvador Este, y particularmente que sitúa la situación relacionada con el resguardo de animales en el sector del distrito de Ilopango, y que trajo consigo una estela de reacciones que abarca ahora examinar el rol de instituciones como por ejemplo la ley, ¿verdad? La ley especial de protección de bienestar animal, y también el funcionamiento de otras instituciones que paralelamente dan de conformidad al resguardo del tema de mascotas como tal. Y creo que ese fue el punto en el que nos quedamos. Sí, perfecto. Este es un tema viral, un tema muy sensible. Es decir, hay gente que llega a la conclusión que a veces el perro es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Claro. O sea, bueno, yo en lo particular tengo excelentes amigos y amigas, no hay ningún problema. No, pero al final las mascotas tienen su gracia y todos apreciamos de cada uno de esos. Exacto, entonces, pero las mascotas para muchas personas, o la mayoría, el caso de los perros en particular y los gatos, algunos, tienen una connotación de un cariño simbólico, ¿no? Así es. Llena un espacio, incluso los psicólogos hablan del tema de tener una mascota. Bueno, hay unos que tienen hasta serpientes en las casas, y no estoy hablando solo de los animales, pero bueno, es un chascarrillo. Lo que quiero decir con esto es que el caso ha tenido otras aristas. En el caso de el Instituto de Bienestar Animal, aquí hay que preguntarse si las instituciones están funcionando, ¿verdad? Si están haciendo lo que corresponde por ley. ¿A cuántos resguardos hay en el país, Neto? ¿O cuántos resguardos de animales pueden haber en otras alcaldías? Y que probablemente, yo no digo que así sea, no quiero especular, o están cumpliendo bien su trabajo o no lo están haciendo. ¿Es mandato de ley que las alcaldías tengan su propio resguardo o no? Yo, digamos, revisando el Código Municipal, no ve eso. No es. No, pero debe de serlo, porque al final es ahí donde se da en cada localidad la situación de... Sí, pero ya hay una institución que debe de velar por eso, que es el Instituto de Bienestar Para Animal. eso se crean instituciones especializadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay un Instituto Salvadoreño de Pensiones hoy que regula el tema de pensiones, no va a ser el IS, no va a ser otra, ¿verdad? Interesante el punto. Y son instituciones, se supone, especializadas en el tema. Ahora, si las instituciones no están cumpliendo la función para la cual fueron creadas, bueno, es decisión, en el caso del Ejecutivo, tomar decisiones. Pero esto tiene que también pasar por cuando una institución se crea por ley, así como se hace las normas, así se deshacen también vía Asamblea Legislativa. Hay que revisar qué está pasando con el Instituto de Bienestar Animal, si lo está haciendo bien o no. Y no es la única institución en el país, si aquí críticas se hacen todos los días de cualquier institución. Pero hay que revisar ese tema muy puntual. El otro tema que los obliga a mantener vigilantes precisamente de que las instituciones, o mejor dicho, de que no haya maltrato y que se aplique la ley como tal, ¿no? Con una ley que también, hablando de aristas, muchos decían de que los alcances que la tiene la ley habría que ser examinados, sobre todo cuando se generan discusiones sobre si hubo o no intención, si hubo dolo o si hubo delito, para poder, en el caso de los accidentes con respecto a los animales. Que es un tema que compete mucho a la comunidad jurídica, ¿no? Así es decir, hay un, digamos, temor de la gente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora digamos, uno va manejando, ¿sí?, al camino del aeropuerto, a la playa, lo que ustedes quieran, y poder tener un accidente, ya no con una persona, que eso es grave, gravísimo. Claro. La vida humana no tiene precio, pero también ahora con el tema de los perros, ¿verdad? O animales que pasan en las calles. Pero este comparativo, licenciado Meléndez, lo estoy haciendo porque también, si lo volvemos de nuevo al punto de partida de la conversación que tenemos, muchos decían, bueno, si en el caso muy específico, ¿se recuerda usted el tema de San Miguel? Por un gato a un médico no lo trae toditos de paca. Entonces decían, bueno, ¿y aquí cuál es la responsabilidad que tiene? En este caso, el Consejo Municipal, o es simplemente el alcalde como tal. Ese es el punto también que está en discusión, que tiene que ver mucho con la parte jurídica y de procedimiento, que es el tema que usted abordaba en su momento. Ok, preguntémonos cuál es el órgano máximo
de toda municipalidad. El ente jerárquico máximo. ¿El alcalde o el consejo? Es el consejo municipal, no es el alcalde, es el consejo municipal. Ahora, si un alcalde toma atribuciones que no le corresponden y que son del consejo municipal, ahí estamos en una desviación de poder. Pero esto, bueno, hay que revisar. No puede un consejo municipal... No puede... Aquí pasa de todo, Neto. O sea, yo sí, que me dedico de acuerdo, al derecho pero la administrativo, pregunta mía, y en función del tema, ¿va a alegar ignorancia de lo que pasaba? Nadie puede alegar ignorancia de ley, así como las instituciones pertinentes no pueden alegar ignorancia. Es su deber legal. Porque ayer conversaba este tema con un abogado, colega suyo, y me decía que había habido un delito, particularmente en cuanto a la ley de protección animal, por omisión, decía. Vale, eso le corresponde a la investigación. A la Fiscalía General de la República investigar el posible cometimiento de algún delito. Tiene el monopolio de la acción penal. Si estamos hablando de una posible figura penal, le corresponde a la Fiscalía General de la República. Me imagino que ya está haciendo sus investigaciones. Tampoco no sabemos el paradero, por lo menos yo hasta el momento no sé dónde se encuentra el alcalde. Se menciona y se ven en redes con teorías conspirativas, ¿verdad? Que hay una foto que en el aeropuerto iba saliendo. No sabemos, yo en lo particular no sé. Pero este señor, volviendo al tema de lo que dije al principio, no importa lo que haya pasado, sí tenía derecho a tres cosas, y está en el artículo 140, Neto, solo termino con eso. Los derechos del presunto responsable. Uno, a ser informado de los términos de la imputación, incluyendo los hechos que se le atribuyen, las infracciones que tales hechos puedan constituir y las sanciones que en su caso se pudieran imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuye tal competencia. El derecho a saber. Luego, el derecho a formular alegaciones, presentar pruebas de descargo y utilizar todos los medios de defensa admitidos por ordenamiento jurídico. Sí, ahí están, básicamente. Y luego no declarar contra sí mismo. Entonces, esos son los derechos que tiene toda persona, todo funcionario, cuando se le considera un presunto infractor. Fijémonos bien, presunto infractor, no dice infractor, porque hay este calificativo de presunto infractor termina cuando ya se le declara, ¿verdad?, con responsabilidad a nivel de dolo o culpa. Eso es desde el punto de vista técnico. Ajá. Estoy abierto a otra pregunta. A ver, no, creo que la explicación traza esa, digamos, duda que se tenía con respecto a si existía una responsabilidad directa o indirecta, pero también con quiénes más. Exacto. Primeramente porque, como usted bien nos la aclara acá, es el Consejo Municipal el que tiene la máxima autoridad de un municipio, ¿no? Ese es el ente máximo o el órgano jerárquico máximo de la municipalidad. ¿A qué nos lleva esto? Voy a correr el tiempo, perdón, licenciado. ¿A qué nos lleva esta experiencia que acarreó precisamente toda esa cadena de reacciones que abarcó el instituto, que abarcó el Chivopet, que abarcó la Polipet, que abarcó incluso que al presidente los hiciera reaccionar, ¿verdad? Y después al presidente mismo también, digamos, retraerse de la decisión en su momento de poder cerrar el Chivopet y decir y hablar, bueno, varias lecciones, creo que fueron 3 o 4 lecciones que sacamos. Una de ellas era: las redes sociales no son un buen termómetro de la realidad, a veces nos hacen creer lo contrario a lo que es. Es decir, es un punto elemental hasta para estudiarlo en otro ámbito, el tema este. Pero lo que quiero decir es que sobre la base de este tema en particular, ¿qué experiencia nos deja? Sobre todo cuando sabemos que las alcaldías deberían de tener más cuidado, especialmente cuando se trata de ver que hay una ley que protege, en este caso, las mascotas. ¿Dónde están las mascotas? Usted va a los pueblos, usted va a donde vaya, siempre las encuentra a veces en la calle. En los parques. Y en condiciones en los parques y en condiciones bien deplorables. Terrible, sí. Yo me acuerdo de Ataco, por ejemplo, en el famoso parque, cuando había un festival como gastronómico que se hacía en el parque, uno veía animales en un estado terrible, ¿verdad? Realmente. Pero bueno, ahora ya no hay ese festival gastronómico y ya no se observan muchos perros. Esto era porque obviamente por la comida les atrae. Y con hambre peor, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que nos invita Neto y amigos es a revisar la normativa que se está aplicando y el actuar del Instituto de Bienestar Animal. Esto no es que sea una crítica destructiva, es al revés, es una crítica constructiva.
es que las normas y las instituciones hay que estarlas revisando permanentemente, si están cumpliendo o no el fin para el que fueron creadas. De nada sirve tener instituciones que son adornos. Algunos se quejan de algunas, ¿verdad?, que son prácticamente elefantes blancos. En ese sentido, pues hay que revisar la normativa. Y el tema de las redes sociales, bueno, ustedes que son comunicadores las manejan mejor. Bueno, más que manejarlas es un poco estudiar un poco el fenómeno por el cual acarrea el hecho de una sintomatología, de una expresión, de un segmento en particular, versus la realidad que puede mostrar otro que a lo mejor no tenga el ímpetu de poder estar escribiendo, ¿no? Ese es el punto que yo citaba por esto. Pero en fin, corriendo ya en el tiempo, las reflexiones concluyentes del tema. Sobre este tema, básicamente hay que revisar qué es lo que ha pasado. Estudiar qué es lo que ha pasado administrativamente, saber si se cumplió el principio de legalidad, estos principios rectores que hemos visto y analizado, el tema de los derechos del presunto responsable, no importa lo que haya hecho. ¿Usted cree que esto es solamente un eslabón suelto de otros sueltos que estaban ahí cuestionados, señalados en esta administración? Desde el punto de vista de las ciencias políticas, así es. Obviamente este es nada más tiene una connotación, ¿no? La punta del iceberg de muchas cosas, pero eso le corresponderá a la Fiscalía, por ejemplo, ¿no?, investigar en materia penal. Porque muchos creen que a lo mejor este podría haber sido solamente un pretexto para llegar a otras cosas que ahí se estaban cuestionando. Puede ser. Es el segundo alcalde que va con problemas ahí. Acordémonos el caso de la doctora Montano. Sí, puede ser. Bueno. Parece que esa silla edilicia está muy caliente. ¿Sí? Entonces no cualquiera pues quiere sentarse en esa silla. De hecho hay un concejal que dijo de que él había dicho que no, ¿verdad? Bueno, yo creo que la lógica indica de y en el caso de los concejales que dicen que no los convocan, que no los toman en cuenta, que no les dan información, ¿qué deberían de hacer según usted como abogado, si fuera asesor de ellos? No me están pagando, ¿verdad? Aclaro. Simplemente habría que revisar los puntos de acta de las reuniones. Documentalmente tiene que haber registros de esas convocatorias, porque yo puedo decir no me convocaron y aparece una convocatoria, ¿verdad? O sea, hay que analizarlo, ya sea digitalmente o ya sea de forma física. Hay que revisar todo. Es que no podemos caer en el mundo de la especulación, pero aquí parece ser, como el Titanic, que es la punta del iceberg de muchas cosas. Hay que investigar. Bueno, quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. Le agradezco muchísimo que se haya, desde luego, sumado a este, digamos, objetivo que buscamos es de poder entender, comprender realmente los alcances que tiene esta situación que se generó este fin de semana ya en este distrito de Ilopango. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, Neto López. Muchas gracias a los amigos que nos han escuchado y han tenido la paciencia de aguantarnos, ¿verdad? Bendiciones a todos. Nos vamos ahora a hacer un análisis pertinente sobre el tema de turismo desde el punto de vista de la apuesta estratégica de desarrollo que tiene el oriente del país, con muchos proyectos estratégicos. Hemos visto cómo ya hay mucha actividad alrededor del tema del aeropuerto, la colocación de la primera piedra. Hemos visto en el puerto de la Unión Centroamericana también la llegada del primer barco que atracó precisamente con vehículos nuevos. Así es que, y otros aspectos elementales de los cuales vamos a hablar esta mañana. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos agradecerles a ustedes, mantener siempre nuestra atención y sobre todo especial a los salvadoreños que residen en el extranjero. A todos aquellos salvadoreños por el mundo les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por ese voto de preferencia. Hacía mención al finalizar el corte anterior que vamos a hablar acerca en esta segunda parte del programa sobre esta apuesta estratégica que está experimentando el oriente del país. Hemos visto la colocación de la primera piedra del aeropuerto del Pacífico, que surge en un contexto de propuestas que se recogieron previos
a la candidatura del presidente Nayib Bukele en su primera periodo y que se plasmó en el Plan Cujatlán. Hemos visto ya la activación también del puerto de la Unión Centroamericana, la llegada del primer barco con vehículos, en fin, aspectos importantes que merecen ser abordados esta mañana. Me acompaña el experto en el área turística, de desarrollo turístico, Raúl Izama, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Raúl. ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí en tu muy visto programa, y pues aquí venimos muy contentos a hablar de los proyectos y futuras acciones que están por darse allá en Oriente y algunas que ya se están dando. Solo te sumo otra importante, que es la pronta inauguración del muelle de Punta Chiquirín, que está al 95% finalizado y que conlleva también otras dos obras, que son el muelle y plaza turística allá en la isla Zacatillo y el de Conchahuita, que gracias a Dios tuvimos la oportunidad también de aportar técnicamente ahí. Ok, obras que sin duda alguna representan una, digamos, una expresión que comúnmente encontramos. Qué bueno es pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Porque entiendo que fue una propuesta. Todo esto que estamos viendo, parte de lo que se recogió durante un proceso de consulta ciudadana, ¿no? Y ustedes creo que también en el Oriente hicieron, hincapié en la necesidad de revitalizar lo que por años había sido una deuda de muchos gobiernos, de apostarle directamente a ese Oriente que se decía Oriente, pues pareciera ser otro mundo cuando tú pasas el río Lempa, ¿cierto? Sí, efectivamente, fue en los albores de las elecciones cuando el entonces candidato comenta de que quiere ubicar un aeropuerto en Oriente. Y entonces nos juntamos un grupo de técnicos y amigos que nos hemos crecido prácticamente allá en la zona de Oriente, en las playas de Oriente, y integramos un equipo que en un principio le llamamos el AILU, ¿verdad? Que son las siglas de Aeropuerto Internacional La Unión. Si me lo permite, yo quisiera pues dar los nombres de ellos, porque en esta oportunidad pues yo soy el que aparezco acá al frente. Qué bueno, ahí están, todos ellos son... Pero sí, son un equipo... de promotores que se hicieron, visualizaron lo que estamos exactamente, porque pues como tú bien dijiste al inicio, pues yo soy especialista en el área de turismo, ¿verdad? Que claro, hay un fuerte componente acá, pero Rubén Yazbek, que es especialista pues en torre de control del aeropuerto de Comalapa, Mauricio Ávila también fue por muchos años el gerente de operaciones de dicho aeropuerto, el licenciado Toniel Interiano, especialista de mercadeo, el arquitecto Guillermo Rodríguez, especialista en diseño de aeropuertos, Roger Vega, que en paz descanse, propietario del Hotel Torola, y este servidor quien coordinó este equipo. Así que pues estuvimos realizando algunas visitas. Un fuerte saludo para ellos también, ¿no? Sí, efectivamente, pues agradecido, porque ahora estamos viendo la realidad, ¿verdad?, de ese esfuerzo que hizo, y subrayando que fue ad honorem, ¿verdad? Porque esto ¿Cómo se ve todo esto concretizado, o mejor dicho, ya como hablando de puntos de partida de lo que puede ser ya la realización de un sueño por cumplirse? Tenemos el caso del bypass, por ejemplo, también, que venía siendo una deuda histórica que decía todo el mundo lo reactivo, pero ahí lo tienen ya en el caso del Oriente y particularmente San Miguel. Pues nos sentimos muy contentos de que desde el área ciudadana, pues nosotros propusimos la ubicación en Conchagua, ahora distrito de la Unión Sur, esta infraestructura, porque fíjate que no costó tanto como llegar a la conclusión, porque ahí nosotros nos crecimos viendo un aeródromo o una pista que ya se en el Hawái, que ¿verdad? Del Hawái, ¿no? Que era de terracería. Cuando nosotros estábamos niños íbamos a andar en moto en esa zona, y luego se pavimentó, pero ahí estuvo durmiendo el sueño profundo y no había mayor actividad.
y posteriormente ahora vemos lo que hasta inclusive hay una aduana ahí, así que... Y está activo, ¿no? Y está activo, pero nosotros pensamos en que en ese momento, bueno, aquí está una pista con 1100 metros y fue lo primero que propusimos. ¿A quién lo propusimos? Se lo propusimos al coordinador nacional del movimiento que se había generado para la candidatura del actual presidente, don Chito Catán fue quien nos fue como dando las pautas, ¿verdad? Y cuando le llevamos la primera, el primer dibujo, el primer proyección, nos dijo, no, está bonito, pero necesito algo más grande. Yo quiero que aterricen aviones medianos, ¿verdad? Entonces nos regresamos otra vez a la mesa de trabajo y pusimos la pista un poco así como paralelo a la playa, ¿verdad? Preocupados un poco porque llegaba hasta el Maculis. Y entonces dijimos, bueno, una playa tan preciosa donde pues nos hemos crecido, y un saludo para los amigos del chat de Maculis que nos están escuchando. Y pues vimos, no era posible, ¿verdad? Poner las luces allá, las luces de aproximación. Pero lo llevamos y nos dijeron no, está en la playa y no queremos tener afectaciones con la playa. Pues nos regresamos otra vez a la mesa de dibujo y fuimos a hacer otros recorridos y nos recordamos de que a la entrada de las playas del Tamarindo hay una planicie ahí, una zona llamada La Leona. Ese era lo primero proyectado, después a donde está hoy no era lo que estaban contemplando. Sí, es que nosotros ubicamos ese lugar porque vimos que habían alrededor de 500 manzanas de terreno bastante planas y pensamos no solo en una pista, sino en una terminal, sino que pensamos en los terrenos extraportuarios y todo el derrame económico que podía haber al ubicar industria en esa zona. Pues vemos lo que sucede allá en el aeropuerto de Comalapa, que tiene sus terrenos extraportuarios, y consideramos pues que era una oportunidad de aprovechar la tierra que se tenía ahí. ¿Qué pasaba ahí, Ernesto? Que ya muchos de esos terrenos estaban ya inclusive endeudados. Conocimos que organizaciones de excombatientes eran los propietarios de esos lugares y ya prácticamente los estaban perdiendo y estaban como pequeños lotes. Entonces, a través del amigo de Roger Vega, que él vivía en esa zona, él era nuestro interlocutor con la comunidad. Nosotros conocíamos la zona de playa, pero él conocía. Entonces nos dimos cuenta de esa situación y platicamos con los propietarios y ellos estuvieron bastante anuentes porque lograron visualizar como los actuales propietarios que están en Condadillo sobre el derrame, sobre los beneficios, sobre el empleo y todas estas cosas que se vienen con un proyecto de esta índole. Ahora, todo esto se visualiza y lo podemos hacer y cualquiera lo puede hacer en dibujos, pero en cuanto a la sostenibilidad, la sustentabilidad, que son dos áreas distintas, ¿no? Sobre el tema de la construcción, que ya es, digamos, parte del financiamiento y de la tarea del gobierno, es la sustentabilidad que esto va a tener, sobre todo cuando hablamos del flujo y la cercanía que tenemos con, en este caso, de Comalapa, ¿no? ¿Todo eso lo contemplaron ustedes? Sí, efectivamente, como te comenté, como parte del equipo estaba el licenciado Interiano, especialista en mercadeo. Muchos de ellos estaban trabajando en las instituciones que tienen que ver con el tema aeroportuario. Y pues en la investigación de mercado que se hizo y se presentó, ahí tenemos algunas imágenes que hemos compartido, se hizo ver que debido a la ubicación en Conchagua era posible primeramente que las aeronaves pudieran entrar por la cabecera oriente o por la cabecera occidente, y además que personas de Choluteca, personas de Nicaragua, personas de Morazán, de La Unión, de San Miguel, del Golfo de Fonseca, pudieran utilizarlo. Y esto me da pie a un caso que hay a nivel regional, que es el caso de República Dominicana, quien genera alrededor de 10 millones de turistas al año.
¿Y cuál es parte del éxito de ellos? Que tienen 20 aeropuertos en un terreno el doble que El Salvador, de 20.000 kilómetros cuadrados, diseminados en todo su territorio, que facilitan la entrada y salida de pasajeros, de carga de su territorio. Entonces, nos pareció bastante lógico que esto se pudiera hacer, ¿verdad? Que pudiera Oriente contar, considerando también que el 60% de los pasajeros son precisamente de Oriente, Ernesto. Okay. Entonces, todas esas fueron argumentos. Sí, hay un flujo importante para poder decir, bueno, se hablaba de la cantidad, creo que 300.000. Estaría manejándose 300.000. En el primer año. 300.000, si no en me el equivoco. primer año. Y casualmente. Pasajeros, ¿no? Que se estaría moviendo, que era digamos, como el dato que daba el presidente en eso. Voy a hacer una pausa y seguimos hablando del tema, porque creo que es importante resaltarlo. También el tema del puerto de la Unión, ¿no? Que ya recibió su primer buque, veía ahí, con vehículos. Interesante la imagen. Y el mensaje que se envía, ¿no? De esa gran obra que también por muchos años ha estado ahí letargada, operacionalmente hablando. Voy a la pausa, no me cambien, regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Nos habíamos quedado un poco para hablar sobre el impulso del desarrollo en la zona de Oriente y particularmente con esta inversión del aeropuerto, pero pasando también a ver el tema de otras grandes obras. Hablábamos del caso del Chiquirín, hablamos del caso del puerto de la Unión Centroamericana con el atraco recientemente de un barco con vehículos, ¿no? Teníamos al ferry que también estaba en su momento activo, ¿no? Sí, y se va sumando pues ya el puerto de la Unión Centroamericana, ya vemos que está retomando mayor actividad, y un proyecto que poco se comenta pero que tuve la oportunidad de ser parte del equipo es el diseño del malecón. Ahí está la imagen del barco, ¿no? Sí, del malecón turístico de la ciudad Puerto de la Unión. Es otro proyecto que se ha estado trabajando y hubo una licitación, ¿verdad? Sobre este proyecto de un malecón frente a la ciudad Puerto de la Unión. Ahí podemos ver la cantidad de vehículos que puede traer esa embarcación roll-off, roll-on, que permite entrar y subir a los vehículos por una plataforma. Inmenso embarcación, no habíamos tenido. Ha sido calificado como un buen mensaje, ¿no? De que sí se puede en una infraestructura que ha tenido desde luego su serie de señalamientos y acoplamientos, ¿no? Por el tema del asolvamiento y otros aspectos que en su momento muchos han sostenido. Efectivamente, ahí o han hecho de la obra. Generalmente lo que se hace es esperar la marea correcta, ¿verdad? Para pues que pueda quedar justo a la par de la plataforma y poder bajar los vehículos. Así que lo que necesitas es trabajar la marea, y qué bueno que la batimetría de la zona da para ese tipo de embarcación. Ok, detrás de todo esto, Raúl, detrás de todo esto, o mejor dicho, en la sana intención de todo esto está el poder ver progreso, desarrollo y oportunidades de empleo para muchos jóvenes que estudian y de la cual soy testigo en el oriente del país, trazando un sueño, los padres de familia apostándoles para educarlos y poderles dar la oportunidad de poder tener un buen trabajo, ¿no? Efectivamente, y fue una de las motivaciones nuestras, pues a lo largo de todos estos años que hemos visitado la zona, nos hemos dado cuenta que en invierno
las siembras se abnegan de agua porque llovió mucho. Y luego que viene una sequía y, ¿verdad?, echa el trasto con la agricultura de esa zona. Esa es una constante que se ha vivido año con año en la zona, lo que ha llevado pues a un empobrecimiento de la región. Y una de las obras de mayor potencialización para desarrollar un territorio precisamente es un aeropuerto. Definitivamente que pues había que cortar algunos árboles. Sin embargo, esto lleva a una compensación medioambiental en otro lugar. Estaríamos pendientes de cuál es la compensación que se va a dar, pero es necesario pues que pues estas familias que salieron de Condadillo, por cierto, un saludo para nuestro amigo Don Santos, que está muy contento porque con esta obra le han entregado un terreno que me dice, mire, me tocó enfrente de la entrada al aeropuerto. Entonces ellos ven muchas oportunidades. Yo no me voy de aquí, mis hijos van a trabajar en la construcción y voy a ver cómo les ayudo a capacitarse para que encuentren algunos de los empleos. Seguramente, pues conociendo el trabajo muy diligente de nuestra ministra de Turismo y de la directora ejecutiva de Corsatur, ellos tienen un plan maestro de turismo para esa zona, porque no es, pues es bien importante comentar que consideramos nosotros que va a haber un impacto grande en lo que es la zona de las playas del Tamarindo, el Icacal, el Esterón, el Cuco, Punta Mango, el Espino, ¿verdad? Puerto La Unión, Islas del Golfo de Fonseca, que prácticamente todo el Oriente está conectado. Tenemos una gran virtud, como dicen los grandes gurús en este tema, tenemos la virtud que todo lo tenemos a una hora. Exactamente. Tenemos montaña, tenemos, ¿verdad? Y en el caso de Oriente tiene Bahía de Jiquilisco, tiene toda la zona de la Sierra Tecapa, Alegría, ¿verdad? Y de las grandes inversiones que también ahí se están haciendo, ¿no? Sí, toda el área que hoy se le conoce como Sur City 2. Sí, hay que hacer ciertas obras. Por ejemplo, traíamos nosotros el caso de colación de Cancún. Cancún fue un desarrollo turístico que fue, digamos, planeado por el gobierno de aquel momento. Y lo que pasó es que se construyó una zona hotelera, se ubicaron 10 hoteles grandes, se desarrolló un aeropuerto, una supercarretera que conectara con los demás ciudades, y ahí tienes Cancún, que ha desarrollado básicamente desde los años 90 a la actualidad, y es uno de los principales destinos turísticos de México, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos para nuestra zona, como nosotros en ese momento lo planeamos, pues tenemos un aeropuerto, tenemos un puerto, pero también, Ernesto, nos faltan como mejorar un poco las carreteras. Si tú, que conoces la zona, ubicas la subida del Capulín. Claro. ¿Verdad? Es una subida que tiene una pendiente bastante grande, donde no es raro encontrar un camión ahí recalentando, un autobús que se quedó. Entonces, en aquel momento nosotros pensamos en una carretera que venía de la zona del Delirio, el Cimarrón, bordeando la laguna de Olomega. De los Jocotal, que le llaman. Olomega, pero por la parte sur. Ah, ok, ¿verdad? Que por ahí está, sí. Y luego a salir a Tierra Blanca, Chirilagua, y eso definitivamente es una zona que vas a desarrollar, además turísticamente, en la Laguna de Olomega. Es interesante ese punto que estamos abordando porque escuché ya en su momento en la Asamblea Legislativa, a propósito, estudiar la factibilidad, o no sé si se aprobó, corrígeme, Raúl, el préstamo para llevar a cabo el segundo estudio. Había un estudio para la ampliación de la carretera del aeropuerto hasta Usulután, si no me equivoco, o mejor dicho, de Zacatecoluca hasta Usulután, de 2 carriles. No sé si hasta el Deridio, no recuerdo si contempla hasta el Deridio, ¿no? Que ya se aprobó para ampliarlo, porque también ese es otro de los grandes problemas que ha tenido Oriente, ¿no? Igual la Panamericana, estoy hablando de la litoral, la Panamericana es igual. Llega hasta el caso de San Rafael Cedros
hasta San Vicente, pero de San Vicente para allá ya Quebrada Seca y todo, ya solo es sí, sí, efectivamente. ¿verdad? Y si por el otro lado, ya que tú mencionas la Panamericana, nos ubicamos en San Antonio Silva, ¿verdad? Y el Carmen, o sea, tienes una subida con curvas, una También. calle delgada, que no ofrece las condiciones Sí, para carga, también, ¿verdad? Entonces, pienso que es una de las obras que no he escuchado, ¿verdad? Que se tiene planeado, pues, mejorar. Porque la correlación de los aeropuertos también es importante, por lo que te decía del caso de República Dominicana. Ya se escucha de un aeropuerto en Sonsonate, ¿verdad? Entonces, si tenemos una correlación oriente, zona central y occidente, vamos desarrollando esa correlación de aeroportuaria, y esperamos también por el lado del océano. Tenemos 3 veces más terreno en el océano Pacífico que en los 20.000 kilómetros que tenemos terrestres, pero nos falta también pensar en una ruta logística entre el Golfo de Fonseca y la zona de Acajutla. Vayámonos al componente social. Decía en referencia de los valores agregados que podía generar el tema del empleo y estas otras apuestas. El tema de la educación, la formación, la mano de obra, el inglés, que son básicos, ¿no? para el desarrollo propio de una zona que le apuesta mucho turísticamente, como es el caso de Oriente. Sí, ¿Cómo está esta situación? ¿Cuáles son los indicadores que mueven y los motivan a ustedes como precursores de esta iniciativa poder también tener un enfoque desde esa envergadura? Sí, efectivamente. Desde el ITCHA se ha venido haciendo un trabajo ya desde hace años. Recordemos de que ya venía la apertura del puerto de la Unión Centroamericana, y ya venía, y hasta ahora que se ve más claro, ¿verdad? Pero quedaron un número muy importante de jóvenes preparados para ello. Sin embargo, no va a ser suficiente para la demanda que va a tener, ¿verdad? Como les hemos compartido, pues nosotros hacíamos un cálculo de 330,000 pasajeros anuales en su primer año fase, ¿verdad? Sí, de operaciones. Y luego los consultores contratados han dicho que van a ser 300,000 pasajeros al año. Así que no estábamos tan alejados, ¿verdad?, de la propuesta de las fases que nosotros también habíamos ya propuesto. Y lo importante es que la imagen conceptual del aeropuerto como la terminal de Dubái, vea, que tiene, ¿no? Sí, Es la muy el realidad diseño, de ¿no? que... Ese es el que queda, ¿sí? Eso es lo que va a quedar. ¿De dónde salió esto? Y si tú recuerdas, al día siguiente de la presentación del Plan Cucatelán fue uno de los memes que andaba alrededor, ¿verdad? De que era fusilado de Dubái. Pero nosotros lo hicimos ad honorem. No íbamos a hacer renders, ¿verdad?, para todo esto, porque no teníamos un presupuesto. ¿Cuándo se espera terminar este proyecto del aeropuerto para cerrar ya el ciclo de conversación? Bueno, según los datos que nos ha dado el gobierno, vamos a ver el primer avión en el 2027. Bueno, 2027. Dios nos permita tener vida y poder verlo y analizarlo. Efectivamente. Gracias, Raúl. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerle que nos haya acompañado y felicitar a todo Oriente, ¿verdad?, por este nuevo esfuerzo que tienen de poder esperar con muchas ansias proyectos que generen empleo, que generen desarrollo para las familias allá en el oriente del país. Gracias por habernos acompañado. Bueno, a la orden. Gracias. Sí. Vamos a irnos despidiendo, 8 de la mañana en punto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.